Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la séptima parte de un nuevo comienzo. El panda rojo les recuerda que esta historia fue escrita por Sotis. Capítulo 31, Oráculo. La brisa marina procedente de Paradise Island traía consigo el fresco aroma a hierba mientras barría el suelo del campo de entrenamiento. Diana Prince se había puesto una falda de batalla color lino, empuñaba una espada de madera y luchaba contra 3 guerreras amazonas al mismo tiempo. Los movimientos de Diana eran bruscos e implacables, y el sonido de la madera cortando el aire resonaba continuamente. Los ojos de Diana seguían fijos y penetrantes, pero en el fondo parecía un poco distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. En sus huelgas se percibía una frustración inconfundible. Tras más de una docena de intercambios, Diana logró arrebatar con destreza 2 de las espadas de madera de las manos de sus oponentes. La tercera guerrera intentó bloquear el ataque, pero Diana no logró recuperar el equilibrio a tiempo y destrozó la hoja de madera de un solo golpe. La guerrera que había perdido su espada pareció sobresaltada por la imponente presencia de Diana. Retrocedió 2 pasos tambaleándose y se dejó caer bruscamente al suelo. Los otros 2 bajaron rápidamente la cabeza y ayudaron a su compañera, que estaba algo aturdida, a incorporarse. Parecían preocupados al ver que Diana respiraba con más dificultad de lo normal. No dijeron nada, simplemente hicieron una reverencia en señal de respeto antes de retirarse discretamente del campo de entrenamiento. Diana se quedó allí un instante, bajando su espada y permaneciendo inmóvil. Una gota de sudor se acumuló en sus sienes mientras recuperaba el aliento. Ya no era la misma joven que solía entrenar aquí hace cientos de años. Si no se hubiera contenido deliberadamente de usar su fuerza divina, casi no habría nadie en Temisira que pudiera practicar con ella. Alzó la mirada hacia el océano infinito que se extendía a lo lejos. El viento le revolvía el cabello oscuro, pero la confusión que se reflejaba en sus ojos no se desvaneció en absoluto. Este era ya su tercer día de regreso en Temisira. Tras abandonar Boston con tanta prisa, Diana regresó de inmediato a la tierra donde creció. Durante el día, o bien practicaba lucha con sus hermanas hasta quedar completamente agotada, o se sentaba sola en un acantilado y contemplaba el mar, perdida en sus pensamientos. Diana. Una voz suave pero autoritaria sonó a sus espaldas. La reina Hipólita, vestida con un vestido de lino similar, se acercó lentamente, con la preocupación reflejada en sus ojos. En los últimos días había notado la inquietud de su hija y ya comprendía que algo le preocupaba. Diana se dio la vuelta, asintió levemente en señal de respeto y bajó su espada de madera con tono tranquilo. Madre. Hipólita se acercó a ella y juntas contemplaron el mar. Has vivido entre humanos durante tanto tiempo. Creía que te habías adaptado a ese mundo, quizás incluso habías encontrado el lugar al que realmente perteneces. Los pensamientos de Diana comenzaron a volverse confusos. Las pulseras mágicas en sus muñecas estaban un poco frías, y eso la ayudó a calmarse. No se trata del mundo humano. La voz de Diana estaba ligeramente ronca. Me he topado con un problema al que nunca me había enfrentado antes. No sé qué decisión debo tomar. ¿Algún problema? Hipólita presionó suavemente. ¿Está la Liga de la Justicia en problemas, o alguien te ha hecho daño? Diana negó con la cabeza, evitando la mirada de su madre. Mamá, estoy bien. Solo necesito un tiempo a solas para pensar, y para despejar mi mente. Hipólita la observó de reojo y suspiró suavemente. Ella entendía bien a Diana. También sabía que la Diana que tenía delante ya no era solo una niña. Diana era la mujer maravilla que tuvo que valerse por sí misma en aspectos que iban más allá de lo que una madre podría solucionar. No importa lo que te preocupe, siempre puedes contármelo. Solo deseo que seas feliz, no así. La voz de Hipólita rebosaba de calidez maternal. Diana sintió una suave calidez en el pecho y se acercó para abrazar a su madre con ternura. Lo sé, madre. Siento haberte preocupado. Hipólita le dio una palmadita en la espalda y se dio la vuelta para marcharse, pero antes de irse, echó una última mirada hacia atrás con los ojos aún cargados de preocupación. Tras desaparecer la figura de su madre, Diana regresó al borde del acantilado.
Apenas comenzaba a serenar sus pensamientos cuando el poder divino que habitaba en su interior vaciló violentamente. Una repentina oleada de debilidad la invadió. Tropezó y se agarró a la hoguera de piedra que tenía al lado para no caerse, mientras su rostro palidecía. Me equivoqué al ser tan dura con un niño que nunca tuvo opción. Cuando Diana empezó a dudar más de sí misma, las pulseras protectoras de sus muñecas vibraron repentinamente y su luz se volvió muy brillante. ¿Quién anda ahí? Diana reaccionó de inmediato y giró la cabeza rápidamente. Desde la sombra de unos árboles lejanos, una silueta familiar salió lentamente a campo abierto. Un hombre cubierto con una armadura negra dio un paso al frente. La armadura tenía aterradores dibujos de espinas tallados y brillaba con una fría luz metálica. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la armadura desapareció sin hacer ruido, dejando en su lugar a un hombre rubio vestido con un traje gris. Me siento mucho más cómoda con este atuendo. El hombre se estiró perezosamente. Llevó una mano a la espalda y, con la otra, se frotó el bigote rizado y dorado con el pulgar y el índice. Diana sabía perfectamente quién era, pero no esperaba que se atreviera a aparecer allí mismo, en Temisira. Ares. ¿Cómo te atreves a romper tu promesa y volver a pisar el mundo mortal? Diana lanzó un coletazo con el lazo de la verdad que llevaba en la cintura, atrapando la espada matadioses que había dejado debajo de un árbol, y ésta volvió volando a su mano. Después de sujetar con fuerza la empuñadura, el corazón acelerado de Diana se calmó un poco. En una ocasión, ella obligó a Ares a jurar que nunca más volvería a interferir en los asuntos de la humanidad. ¿Por qué desafiaría ahora tan abiertamente un juramento divino? Ares bajó la mano de su bigote y dejó escapar una mueca burlona. Romper mi promesa. Jamás rompo mi palabra. Esto es por orden de Zeus. Una orden de Zeus. Diana frunció el ceño con confusión. ¿Por qué te enviaría? Puede que haya conflictos en el mundo de los hombres, pero nada que requiera la intervención divina. De repente, Diana recordó que Víctor había matado al recipiente mortal de la diosa de la discordia. Se trata de Eris. Su cuerpo fue destruido, pero no desapareció del todo. ¿Pretendes usar esto para provocar una guerra? Eris. Ares hizo un gesto de desdén con la mano, observando a su hermanastra con divertido interés mientras ella permanecía lista para la batalla. Eris sigue dormida y aún no ha regresado del todo. Y no es lo suficientemente importante como para que Zeus me la envíe personalmente. Tras hablar, Ares dio un paso al frente con ligereza. La brisa marina, que antes traía consigo el aroma a hierba y sal, quedó completamente en calma. La manzana dorada que Eris perdió no solo contenía poder divino y magia. También albergaba un fragmento de la autoridad de la discordia que el propio Zeus le había otorgado en una ocasión. Y sin embargo, un simple mortal no solo se apoderó del poder divino y la magia que había en la manzana dorada, sino que de alguna manera logró encerrar ese fragmento de la autoridad de la discordia. Eso es una blasfemia contra los dioses. El instinto de Diana fue replicar de inmediato. No era inusual que se dejaran artefactos divinos en el mundo mortal, pero Zeus siempre había sido capaz de invocar cualquier autoridad contenida en ellos con un solo pensamiento. ¿Cómo logró Víctor evitar eso? Aún así, Zeus no tiene derecho a enviarte a interferir en los asuntos de la humanidad. Interferir. Ares soltó una risa baja al oír un chiste divertido. Los dioses no rompen sus juramentos. No tenemos intención de inmiscuirnos en el mundo mortal. Simplemente pretendemos reclamar lo que nos pertenece y castigar al mortal que cometió blasfemia. Lentamente levantó la mano derecha. Una cadena de runas doradas apareció en la palma de su mano, irradiando una aura sagrada y abrumadora mientras se movían y giraban. Este tipo de asunto podría haberse resuelto completamente dentro del ámbito divino. Al principio, Diana no reconoció las runas. Era solo una semidiosa, criada en Temisira, y había muchos aspectos del conocimiento divino que nunca había aprendido por completo. Sin embargo, en el instante en que las runas doradas se lanzaron hacia adelante, la envolvieron como cadenas, sintió una poderosa presión en su sangre e instantáneamente comprendió lo que eran. El oráculo de Zeus. Diana intentó blandir su espada y cortar las cadenas,
pero descubrió que el oráculo había suprimido por completo su poder divino. No pudo acceder ni a una sola gota de él. En el instante siguiente, el lazo de la verdad que llevaba en la cintura salió disparado por sí solo, fue agarrado por el oráculo y la ató con fuerza. El asesino de dioses se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. No. Diana luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Ares dio un paso al frente y la agarró del brazo. Un aura oscura de luz negra apareció a su alrededor. Tras desvanecerse la luz, sus figuras desaparecieron juntas del borde del acantilado, y solo el asesino de dioses permaneció en el suelo, junto con una hoja de pergamino. Cuando el viento marino comenzó a soplar de nuevo, el pergamino flotó lentamente hacia abajo a través del aire. 2100 piedras de poder igual a un capítulo extra. 35 reseñas igual a un capítulo extra. Capítulo 32, Angustia. Debajo del acantilado costero, en las afueras de la metrópolis, una cápsula de escape de color blanco plateado estaba firmemente atascada en el hueco entre dos rocas. Víctor estaba sentado junto a la escotilla abierta, ordenando un montón de aparejos de pesca y unas cuantas botellas de salsa casera rústica. Encontró todas estas cosas en la vieja cabaña de Tom. Realmente no necesitas tomar todo eso. Raquel estaba sentada sobre una roca bañada por las olas, con sus pies blancos y descalzos colgando en el agua fría del mar. Ella lo miró con la misma mirada fría de siempre, y su voz sonaba como si se estuviera quejando. Llevas 2 días buceando tú mismo en el mar todos los días. Esas redes y cañas son totalmente inútiles. Solo ocuparán espacio. No respondió de inmediato. Se concentró en el trabajo que tenía entre manos, y solo después de haber clasificado todo por categorías dejó el equipo. Extendió la mano y recogió un montón de leña que había recogido el día anterior. A pesar de la humedad del aire costero y de que la madera había absorbido la humedad, Víctor la apiló cuidadosamente formando una cuadrícula. Juntó el pulgar y el dedo corazón, señaló la leña con el índice y frunció el ceño pensativo por un momento. Entonces, unas pocas palabras murmuradas escaparon de sus labios. Quebrar. Con un simple movimiento de sus dedos, una chispa casi invisible cayó sobre la pila, y entonces aquellos árboles desafiaron toda lógica y comenzaron a desprender una fina voluta de humo. Ja. De verdad que tengo talento para la magia. Tras observar cómo el bosque pasaba de ser una tenue columna de humo a una pequeña llama, Víctor se felicitó a sí mismo con un choque de manos. Entonces, una repentina ráfaga de viento fuerte sopló y extinguió instantáneamente la pequeña llama. Raquel se quedó allí parada con la boca abierta, atónita durante un buen rato, antes de cerrarla de nuevo con impotencia. De hecho, Víctor no tenía ni la más mínima pizca de talento mágico. A los ojos de Raquel, el cuerpo de Víctor seguía siendo como una losa de hierro. No encontraba la más mínima pista de a dónde había ido a parar esa magia o poder divino. Sin embargo, Víctor insistía con entusiasmo a Raquel para que le enseñara, convencido de que, puesto que había magia en su interior, al menos debería ser capaz de aprender 1 o 2 hechizos menores. Al final, Raquel no pudo resistir sus súplicas y le enseñó unas líneas de un conjuro. Era el tipo de hechizo pensado para que un niño juegue con él. Víctor aprendió las palabras rápidamente, pero como no podía canalizar con su magia en absoluto, simplemente no podía lanzar ningún hechizo. Esa pequeña chispa de antes no era realmente magia. Víctor es realmente muy fuerte. Tras un simple chasquido de dedos, la fricción entre las yemas generó suficiente calor como para producir una pequeña chispa que contenía apenas un rastro de magia, con un poco de polvo de madera adherido a su mano. Apenas pudo encender la leña húmeda, y la pequeña llama se extinguió enseguida cuando sopló el viento. Raquel levantó una mano y señaló, y ni siquiera se molestó en recitar un hechizo. SHHH. La leña que acababa de apagarse se convirtió en una voraz llamarada, las llamas iluminaron su rostro y su sonrisa desapareció. Tras un momento, los dos se sentaron alrededor del fuego y comenzaron a sacudir los peces para sacarlos de la red. No está mal variar un poco de vez en cuando. No puedo depender de la fuerza bruta para pescar eternamente, y estos condimentos son bastante buenos. El pescado olerá mejor a la parrilla con ellos.
dijo, respondiendo finalmente a la queja anterior de Raquel. Por supuesto, la red solo se estaba utilizando como contenedor. Simplemente saltó al mar y agarró los peces con sus propias manos antes de arrojarlos al agua. Raquel estaba sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios mientras lo veía sacar aquellos peces de mar de colores brillantes. Por muy bien que huela, sigue siendo pescado. He comido tanto pescado estos últimos días que casi estoy harto. Puso los ojos en blanco, con un tono de impotencia. Vuestro estilo de vida es tan primitivo que me da nostalgia de los tiempos en que robaba pan. Antes no tenía que ver carne de pescado todos los días. Víctor sacó un cuchillo de pescado del escondite de Tom. Mientras raspaba las escamas, dijo con una sonrisa, yo tampoco pienso seguir viviendo así. Ayer, cuando buceé hasta el fondo del mar, encontré unas ruinas. Parecía un puesto avanzado atlante perdido, y había bastantes joyas dentro. ¿Dónde están las joyas ahora? Raquel preguntó, y sus ojos, normalmente inexpresivos y vacíos, de repente brillaron con interés. Las joyas podían canjearse por dinero, y con dinero podían ir a un restaurante en la ciudad y comer una comida decente. Víctor terminó de ensartar los pescados preparados y los colocó sobre el fuego, luego extendió las manos. Por alguna razón, en el momento en que esas joyas tocaron el aire, se desmoronaron y se pudrieron. No pudimos usarlas en absoluto. Incluso negó con la cabeza con pesar. Aquellas joyas brillaban y relucían en las profundidades del mar. Víctor pensó que podría llevárselos a Bruce Wayne y conseguir una gran cantidad de dinero, pero resultaron ser demasiado frágiles. La luz en los ojos de Raquel se apagó de nuevo. Volvió a mirar fijamente, con la mirada perdida, el pescado muerto que se asaba al fuego. Justo cuando cogía un tarro de salsa de sabor desconocido, dispuesto a rociarla sobre el pescado, el comunicador sobre el que estaba sentado emitió de repente una rápida serie de pitidos. La pantalla se iluminó, mostrando el símbolo de contacto de emergencia de la Liga de la Justicia. Los dos se miraron. Víctor sacó rápidamente el dispositivo y pulsó el botón de respuesta. Por el otro lado, se oía la voz grave y profunda de Batman, que se escuchaba a través de la estática y llegaba claramente a sus oídos. La reina Hipólita de Temisira ha enviado una señal de auxilio a la Liga de la Justicia. Es posible que la Mujer Maravilla haya sido secuestrada. Lleva 2 días incomunicada. La comunicación se interrumpió y, al instante, se hizo el silencio alrededor de la hoguera. Tu profesor, fue secuestrado. Raquel mantuvo la cabeza baja, sin dejar de mirar el pescado que se asaba, y preguntó con indiferencia. Mientras tanto, Víctor se puso de pie, y un atisbo de desconcierto apareció en sus ojos. Incluso la Mujer Maravilla podría ser secuestrada. Ha pasado 1 mes desde que llegué. Ya me encuentro con algo de este nivel. El comunicador emitió 2 pitidos de repente. Batman cambió a un canal encriptado audible únicamente para el dispositivo de Víctor. Víctor, esto puede tener algo que ver con ustedes dos. La reina Hipólita dice que los secuestradores vinieron del reino divino. Dejaron un trozo de pergamino, y en él escribieron que el ladrón que robó la manzana de oro debe ir personalmente al reino divino para expiar su crimen. Al oír eso, la confusión de Víctor desapareció de inmediato. No fue un desastre enorme y fortuito. Fue un grupo de autoproclamados dioses buscando pelea. Respondió al comunicador, entendido. Yo también iré. Es el Palacio de Justicia en Washington. No. La Atalaya. Y llévate a Aquaman contigo. Él no puede volar. El comunicador se cortó inmediatamente. Antes de que Víctor pudiera siquiera empezar a preguntárselo, Raquel, que se había levantado en algún momento, le dio una palmadita en el hombro y señaló con la cabeza hacia el horizonte lejano. Una ola blanca apareció en la orilla del mar y luego se precipitó hacia el acantilado costero a una velocidad asombrosa. Unos 12 segundos después, un hombre cubierto de oro de pies a cabeza emergió del mar, lanzando una nube de agua al aire. Aquaman aterrizó justo sobre la roca en la que Raquel acababa de estar sentada. Dejó el tridente dorado a un lado, miró a Víctor y le dedicó una sonrisa ligeramente burlona.
Oye, chico. Por casualidad visitaste ayer unas ruinas submarinas. Vaya. No conseguimos el dinero y ahora el dueño ha venido a llamar a la puerta. Raquel habló con voz monótona y burlona, llena de sarcasmo, y luego retrocedió 2 pasos en silencio, poniendo a Víctor delante de ella como escudo. Antes de que Víctor pudiera responder, Aquaman saludó con la mano alegremente. Esas joyas fueron encantadas por los atlantes. Solo pueden circular por el lecho marino, se desintegran en el oxígeno y, sinceramente, parece que has estado viviendo bastante mal aquí fuera. De repente, Aquaman arrojó despreocupadamente 2 objetos brillantes. Víctor los atrapó y bajó la mirada. Había 2 perlas, una negra y otra rosa, cada una del tamaño de un pulgar. Eso es para los gastos de viaje. Y cuando nos lleven en avión más tarde, por favor, intenten mantenerlo estable. Puede que tenga un poco de miedo a las alturas. 2100 piedras de poder igual a un capítulo extra. 35 reseñas igual a un capítulo extra. Capítulo 33, El niño, capítulo extra. Mientras Víctor llevaba a Aquaman consigo y estaba a punto de atravesar la atmósfera, el rostro de Aquaman palideció e instintivamente apretó con más fuerza su tridente. Víctor no pudo evitar encontrarlo gracioso. Tu cuerpo es más resistente que los arrecifes del fondo marino. Seguramente una caída desde esta altura no te mataría. Aquaman dejó escapar un bufido de disgusto. En lo alto del cielo, perdió su alegría inicial, apartando deliberadamente la mirada del océano que se reducía rápidamente muy abajo. Apretó aún más el tridente y advirtió entre dientes. Una vez que salgamos de la atmósfera, aumentemos un poco la velocidad. Aguantar la respiración en el espacio es realmente incómodo. Víctor sonrió, miró al cielo y de repente aceleró. Atravesaron las nubes blancas a toda velocidad. Tras un breve instante de frío glacial, la vasta y resplandeciente extensión del espacio se abrió ante ellos. Poco después, vieron una enorme estación satelital hecha de un metal especial de color azul oscuro casi negro, con forma de águila con las alas extendidas y envuelta en un escudo de energía con forma de panal de abejas. Mientras los dos se acercaban rápidamente, una amplia pasarela metálica se deslizó lentamente desde una gran entrada hexagonal que emitía un suave brillo azul. Como ya había estado allí antes, Víctor se acercó a la pasarela con soltura y luego dejó a Aquaman en el suelo con cuidado. Aquaman hizo un gesto con la mano de inmediato y luego corrió directamente hacia la entrada de la atalaya. Víctor también aterrizó en la entrada, pero no se apresuró a entrar. Esta vez se detuvo y miró deliberadamente hacia la Tierra. La luz se refractaba fuera de la atmósfera, y el semiesfera visible en su campo de visión parecía emitir una luminiscencia suave y lechosa. Lamentablemente, Raquel no podría verlo esta vez. En realidad, no le gustaba ir a lugares llenos de desconocidos, y un lugar como el Monte Olimpo era un sitio donde su presencia podría causar problemas mucho mayores. Es probable que el aura demoníaca de Raquel no pudiera permanecer oculta a los dioses. Tras observar en silencio durante unos segundos, Víctor finalmente entró en la atalaya con una leve sensación de asombro. Parecía que la mayoría de los miembros principales de la Liga de la Justicia ya estaban allí. En la sala de conferencias, Superman y Hawkman permanecieron sentados erguidos en sus asientos. Batman y Cyborg estaban junto a una consola de ordenador inteligente. Linterna Verde se apoyaba en la pared con los brazos cruzados, e incluso asintió con la cabeza al ver entrar a Víctor. Y no muy lejos de Víctor, una nalga de color rojo brillante se balanceaba de un lado a otro. Dio un par de pasos hacia un lado antes de poder ver finalmente de quién era esa nalga roja. Shazam estaba pegado a la ventana exterior de la sala de conferencias, con las manos ahuecadas sobre los ojos como si fueran prismáticos. No paraba de chasquear la lengua, asombrado por el cielo estrellado que veía afuera, mientras sus nalgas se balanceaban de un lado a otro todo el tiempo. ¿A dónde fue Aquaman? Justo cuando Víctor empezaba a sentir que le faltaba algo, un crujido provino repentinamente de justo detrás de él. Una figura con armadura dorada y roja tropezó 2 pasos y apareció detrás de él. Vaya. Para empezar, no quería llegar tarde, estaba literalmente en el baño de la comisaría de Central City cuando recibí la alerta,
pero 2 segundos antes recordé que esta mañana Iris me pidió que le preparara un regalo especial porque se acerca su cumpleaños, así que corrí a Tennessee porque Iris mencionó durante nuestro último picnic que hay algo en particular en Tennessee, y entonces llegó la alerta, pero en la autopista vi esto, y finalmente recordé que la atalaya está en el espacio, así que... Volví a llamar al canal de Batman y me dijo que hay un transportador en Gotham que puede reconocer mi identidad y enviarme aquí. Después de que Flash terminara de hablar rapidísimo, soltando una larga serie de palabras, los demás miembros de la Liga de la Justicia no reaccionaron en absoluto. Parecían tan acostumbrados que ni siquiera voltearon la cabeza. Sin embargo, Víctor, que lo oía por primera vez, apenas se giró, mientras su cerebro intentaba procesarlo todo. Le costó un buen rato comprender siquiera la mitad de lo que Flash acababa de decir. Al ver a Víctor completamente paralizado con una expresión vacía y aturdida, Superman suspiró y le recordó. La próxima vez que Flash empiece a hablar, aprende a filtrar la información útil. La última vez que me hizo lo mismo, me soltó decenas de miles de palabras en el oído en unas centésimas de segundo. No tuve tiempo de activar mi supercerebro al máximo, e incluso yo me confundí un poco durante unos segundos. En ese momento, Flash finalmente se percató de la existencia de Víctor. Giró la cabeza, se presentó brevemente y luego miró a los demás con una expresión de horror. Hola, ¿por qué hay un niño en la atalaya? En el momento en que dijo eso, el trasero de Shazam se puso visiblemente rígido. Inclinó ligeramente la cabeza para echar un vistazo, alcanzó a ver a Víctor y se dio cuenta de que Flash no se refería a él. Tosió, se enderezó y regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Linterna Verde se acercó y pasó un brazo por los hombros de Flash. Este no es un niño cualquiera. Viene de un planeta muy misterioso. Los dos se apartaron a un lado y comenzaron a susurrarse cosas al oído. Víctor se despertó de repente, y su cerebro acababa de procesar el útil recordatorio de Superman. Tras frotarse la cabeza, Víctor se dio una palmadita en la frente y preguntó, «Gracias por el dato. Por cierto, ¿a dónde fue Aquaman? No llegó antes que yo». La voz de Batman sonaba monótona y tranquila. «Al baño. Fue a vomitar». Tras ver que Aquaman finalmente regresaba a su asiento y se secaba el agua de la cara en silencio, Batman se dio la vuelta y ocupó su lugar a la cabecera de la mesa de conferencias. Según las pistas que proporcionó la reina Hipólita, lo que sabemos hasta ahora es que el secuestrador es muy probablemente Ares, el dios de la guerra. Sin embargo, hay muchas probabilidades de que Zeus esté detrás de esto, ya que Ares por sí solo no podría llevarse a la Mujer Maravilla sin que nadie se diera cuenta. Víctor recorrió la habitación con la mirada rápidamente y vio que Cyborg, Linterna Verde y Flash estaban de pie. Simplemente metió las manos en los bolsillos y se quedó de pie en silencio en el mismo sitio, escuchando atentamente a Batman. Batman levantó un dedo y dio un ligero golpecito en la mesa. La pantalla que tenía detrás mostraba una imagen con un trozo de pergamino cubierto de una línea de escritura dorada. Era evidente que la persona que tomó la fotografía no estaba acostumbrada a los dispositivos electrónicos, ya que el ángulo estaba un poco torcido. Este pergamino fue dejado junto con el asesino de dioses en el último lugar conocido donde desapareció la Mujer Maravilla. La reina Hipólita nos ayudó a traducir el texto. Está escrito en griego antiguo. Cyborg retomó el hilo de la conversación, confirmando lo que Batman había dicho. Consulté la base de datos lingüística. El contenido de este pergamino coincide casi exactamente con la traducción de la reina Hipólita. Dice que Zeus está indignado con el ladrón que robó la manzana de oro y exige que éste acuda solo al reino divino para afrontar el castigo, o la ira de Zeus volverá a caer sobre el mundo mortal. Un breve silencio se apoderó de la habitación. Superman parecía visiblemente preocupado, y los demás también tenían expresiones solemnes. Shazam fue el único que se lo tomó con menos seriedad y se giró para mirar a Víctor. Este es el niño que robó la manzana de oro. Antes de que Víctor pudiera responder, Shazam extendió las manos hacia todos los presentes en la sala de conferencias, con el rostro lleno de compasión y justa determinación. Chicos, no podemos dejar que una niña vaya sola al reino divino. Tengo un plan, debemos encontrar la entrada al reino divino,
entrar todos juntos y rescatar a la Mujer Maravilla. No se tomaron en serio a Shazam, pero Linterna Verde empezó a asentir pensativamente. Abrió la boca para hablar, pero en el instante en que la abrió, Flash se movió tan rápido que nadie pudo verlo y le dio un codazo a Linterna Verde en el costado. Linterna Verde emitió 2 sonidos ahogados, perdió el aliento y no pudo pronunciar ni una palabra. El ojo electrónico de Cyborg parpadeó con una luz azul durante unos segundos antes de que captara lo que decía Shazam. En este momento no tenemos suficiente información sobre los dioses del Olimpo. No podemos actuar con tanta precipitación. El único del que tenemos un registro histórico claro es Ares, pero la Mujer Maravilla ha dicho que el Ares del reino divino no es el mismo que el Ares del mundo mortal. Los ojos azules de Superman estaban llenos de preocupación. Una vez le pregunté a la Mujer Maravilla sobre eso mientras hablábamos. Me dijo que ni siquiera yo podría vencer a Zeus. Zeus, a diferencia de los demás dioses del Olimpo, es el rey de los dioses. Posee un poder que supera con creces el de todos los demás dioses. Aquaman, finalmente recuperando el aliento, miró fijamente a Batman. Aparte de explicar la situación al principio, no había vuelto a hablar desde entonces. Me da la impresión de que ya tienes un plan, ¿verdad? Batman habló con voz ronca, y su tono tranquilo fue como un rayo que cayó en la habitación. Víctor entrará solo al reino divino. Estaremos listos para brindarle apoyo en cualquier momento. Apenas habían terminado de pronunciarse esas palabras cuando varias personas en la sala estallaron en protestas. Aquaman parecía completamente atónito, y Shazam se puso de pie de un salto. ¿Vas a enviar a este chico a asaltar el reino divino él solo? Batman, solo es un niño. Entonces Shazam se acercó a Superman, que estaba sumido en sus pensamientos, y comenzó a sacudirlo. Inmediatamente agarró el brazo de Superman, que había estado sentado a su lado con la cabeza gacha, sumido en sus pensamientos, y lo sacudió. No puedes estar de acuerdo con esta idea descabellada, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Batman hoy? Aquaman le dirigió a Shazam una mirada de desdén y se giró para encarar a Batman. ¿Lo ves? Ni siquiera leen los informes que les envías. Tras escuchar las palabras de Aquaman, Flash frunció el ceño, su figura parpadeó y luego su rostro palideció, como si toda la sangre se le hubiera escapado. Miró a Víctor con incredulidad. Víctor, por otro lado, levantó una mano. Quizás sea el momento de luchar y superar mis límites. Además, todavía le debo mucho por sus enseñanzas y mi formación. No tengo ningún problema con eso. Simplemente no sé cómo llegar a la entrada del reino divino. 2100 piedras de poder igual a un capítulo extra. 35 reseñas igual a un capítulo extra. Capítulo 34, Enfrentamiento, capítulo extra. En primer lugar, su experiencia en combate es más que suficiente, y entre todos los presentes, quizás solo Aquaman podría igualarlo. Batman sabía que no explicarse dificultaría calmar a Shazam, especialmente porque necesitarían la ayuda de Shazam para entrar en el reino divino. Aquaman levantó la mano con una expresión ligeramente incómoda. No he recuperado del todo los recuerdos de mi vida pasada, y la mayoría de mis reencarnaciones no implicaron mucha lucha, y mucho menos luchar contra superhumanos experimentados. Las expresiones de Shazam y Aquaman cambiaron de inmediato. Ninguno de los dos tenía idea de que el pasado de Víctor fuera tan complicado. Los demás, sin embargo, ya lo entendían un poco. Incluso Linterna Verde, que normalmente es el más imprudente, rara vez se abstiene de dar su opinión, pero esta vez guardó silencio. Dios mío, el niño tuvo el anillo de poder amarillo solo por unos segundos. Linterna Verde pensó. Ni siquiera lo llevaba puesto, y sus habilidades físicas se dispararon así de rápido. Al enfrentarme por primera vez a una amenaza tan desconocida para el cuerpo de linternas, empiezo a darme cuenta de lo poco que sé. Mientras tanto, Víctor empezó a preocuparse. Todavía no domino del todo el estilo de combate de la señorita Prince, y mi estilo de lucha ni siquiera contempla el concepto de contenerse. Si accidentalmente vuelvo a matar a algunos dioses, me preocupa no poder afrontar las consecuencias con Zeus. No sabía con exactitud cuán poderoso era Zeus en este mundo,
pero incluso las historias de su vida pasada afirmaban que Zeus era el rey de los dioses. No era un simple adversario cualquiera con quien había que contar. Si ni siquiera Superman podría hacerle frente a Zeus, Víctor no se atrevía a ser demasiado arrogante. No había mucha información, así que intentó comparar a Zeus con Odín del universo Marvel como ejemplo. Supuso que adentrarse solo en el reino divino probablemente sería un viaje sin retorno. Sin embargo, dado que Batman lo había sugerido, Víctor supuso que debía haber alguna razón detrás de ello. Tras expresar sus inquietudes, optó por no decir nada más. Batman asintió levemente y su voz profunda y tranquila volvió a resonar. El segundo punto es que Cyborg y yo analizamos el contenido del pergamino y la forma en que Diana desapareció, y llegamos a la conclusión, con alta probabilidad, de que Zeus probablemente no esté enojado por el robo de las manzanas de oro. Shazam quedó momentáneamente atónito. Observó con más detenimiento el pergamino en la pantalla, lo estudió durante un rato y poco a poco empezó a comprenderlo. Dado que Shazam también fue bendecido con el poder divino de Zeus, aunque no podía entender las palabras escritas, Shazam podía comprender el significado de las palabras a través de su poder divino y la sabiduría de Salomón como puente. Antes no le había prestado mucha atención, ya que lo veía a través de una pantalla desde la distancia, pero esta vez fue el primero en responder al segundo punto de Batman. Si la ira de Zeus se manifestara solo mediante un secuestro y una carta amenazante, sería demasiado insignificante. Me da la impresión de que están intentando enviar a Víctor solo al reino divino para discutir algo. Hawkman, que aún conservaba algunos recuerdos del pasado, esbozó una sonrisa burlona. Quizás no había tenido contacto directo con los dioses, pero sí había tratado con más de uno de sus sacerdotes. Esos seres altivos no quieren mostrar ni el más mínimo afecto hacia un mortal. Les importa demasiado su supuesta dignidad divina, pero si vas solo, no te dejarán llevártela y marcharte sin luchar. Batman dirigió su mirada hacia Víctor. Así que, una vez que entres, es probable que la pelea sea inevitable. Sin embargo, es muy probable que Zeus no actúe en tu contra personalmente. Estaremos monitoreando tu estado por medios técnicos y, llegado el caso, la Liga de la Justicia no te abandonará ni a ti ni a Wonder Woman. Shazam se puso de pie y se acercó, dándole una palmada en el hombro a Víctor. Amigo, aunque no sé de dónde vienes, no subestimes a esos dioses, especialmente a Ares. La destrucción que puede causar en la tierra es completamente diferente de lo que puede hacer en el reino divino. Víctor se quitó de encima la mano áspera de Shazam, sintiéndose un poco sin palabras. Acabas de repetir lo que Superman dijo que la señora Prince le había dicho, no. No. Shazam mostró, sorprendentemente, una expresión seria. Acabo de transmitir la sabiduría de Salomón, y a través de ella vislumbré la verdadera fuerza de Ares. Sinceramente, ni siquiera estoy seguro de poder derrotarlo solo en el reino divino. Shazam extendió una mano hacia él. Así que, chico, si tu fuerza no está a mi nivel, te recomiendo que lo pienses bien, porque adentrarse solo en el reino divino es demasiado peligroso. Víctor se sorprendió de verdad y no esperaba que Shazam tuviera un equipo tan fiable. Tras un instante, Víctor extendió el brazo y las dos manos, una grande y otra pequeña, se entrelazaron. Ambos comenzaron a ejercer fuerza, y un poder tremendo se concentró en sus palmas. Batman le dirigió una mirada a Superman. Superman lo comprendió de inmediato y extendió su campo de biofuerza para dispersar y canalizar la energía que irradiaban tanto Shazam como Víctor. El ojo electrónico de Cyborg parpadeaba continuamente y, aparte de Batman, era en realidad el miembro de la Liga de la Justicia que más sabía sobre los antecedentes de Víctor. Desde el momento en que Víctor apareció por primera vez en la Tierra, había sido monitoreado desde todos los equipos electrónicos modernos gracias a las capacidades sensoriales ampliadas de Cyborg. Tras unos segundos, la expresión de Cyborg pasó de la calma al asombro, y su ojo electrónico brilló con una luz azul. Están liberando 2,4 por 10 superíndice 1 superíndice 2 toneladas de energía equivalente a TNT por segundo. Si Superman no estuviera redirigiendo la energía, la atalaya probablemente ya habría sido destruida. Flash calculó rápidamente el impacto en una fracción de segundo. ¡Wow!
Estás diciendo que cada uno de ellos libera suficiente energía por segundo como para aniquilar todo el ecosistema de Australia. La mirada de Shazam se transformó en una de admiración. A mí todavía me queda energía. ¿Y a ti? Yo también. Víctor sonrió al responder. Entonces, dejémoslo aquí. Creo que estarás bien. Los dos, en perfecta sincronía, relajaron su fuerza y soltaron las manos del otro. Batman golpeó la mesa con calma. Ahora les explicaré el plan para abrir la entrada al reino divino. 2500 piedras de poder igual a un capítulo extra. 45 reseñas igual a un capítulo extra. Capítulo 35, el Monte Olimpo. En el norte de Grecia, en la cima del Monte Olimpo, entre las regiones de Tesalia y Macedonia. Víctor, Superman y Shazam flotaban muy por encima de la cima de la montaña. La fuerte palma de Superman descansaba sobre el hombro de Víctor, con preocupación y inquietud en sus ojos. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo solo? Este era el plan de Batman, ¿verdad? Le dirigió una mirada a Superman, y el significado era obvio. Si crees que no va a funcionar, siempre puedes ir a hablar con Batman cuando quieras. Superman rió nerviosamente y retiró la mano. Sin embargo, la atención de Shazam se había desviado hacia un tema completamente distinto. Oye, no intento criticar tu estilo, pero, ¿no es ese atuendo poco apropiado para pelear? Shazam arqueó las cejas y miró la sudadera gris extra grande que llevaba puesta. La sudadera con capucha era algo que Tom había sacado de un armario durante los primeros días después de llegar a la Tierra. Era invierno en el Mediterráneo, y ellos se encontraban en lo alto de la montaña, a más de 500 metros sobre el suelo. El viento frío y húmedo se colaba por los huecos que los separaban a los tres, haciendo que la capucha de Víctor ondeara al viento. Los ojos de Shazam siguieron con atención la capucha mientras se agitaba con el viento. Tu capucha parece que va a salir volando en cualquier momento. Superman también se había fijado en el atuendo de Víctor, y su cuerpo se movió ligeramente en dirección al Polo Norte. La Fortaleza de la Soledad tiene una función de diseño de trajes. Si lo necesitas, puedo hacerte uno nuevo ahora mismo, y no tardaré nada. Entonces tendría que ponerme un traje ajustado, aquí mismo, en la cima del Monte Olimpo, con nada más que el aire frío a mi alrededor. Víctor se esforzaba por mantener la compostura. Es una idea genial. Quizás ni siquiera necesitemos abrir manualmente el portal al reino divino. Esos dioses se volverían locos y saldrían corriendo en cuanto nos vieran. Negó con la cabeza mirando a Superman, luego cruzó los brazos y se subió la sudadera gris blanquecina hasta la cintura, quitándosela por completo. Debajo estaba Víctor con su traje de batalla viltrumita negro y gris. Le entregó la sudadera con capucha a Superman. Espero que lo guardes bien mientras no esté. No tengo mucha ropa informal en este mundo. La mirada de Shazam se dirigió extrañamente hacia la falda de batalla negra que se extendía desde la cintura de Víctor. El rostro de Víctor se sentía inusualmente caliente. De hecho, Víctor quiso rechazar este diseño cuando era más joven. Claramente, los viltrumitas, que valoraban mucho la tradición, no aprobaban su estilo. Estrictamente hablando, si no hubiera logrado escapar en aquel entonces, Víctor habría tenido que dejarse crecer un bigote en el labio superior, porque esa también era una de las tradiciones. Superman, por otro lado, es más tolerante con los diferentes estilos. No comentó nada sobre la extraña tela que lo cubría, pero sí elogió el diseño de colores. El diseño en color oscuro se ve genial. Los dedos de Víctor rozaron su pecho, espesando deliberadamente la pintura que los titanianos habían aplicado para ocultar el símbolo de Viltrum. Negó con la cabeza y no dijo nada. Un Batwing completamente negro aterrizó silenciosamente en un campo no muy lejos del Monte Olimpo. La voz grave de Batman se escuchó a través de sus auriculares. Aún nos quedan 10 segundos para que termine el tiempo calculado por Cyborg. Espero que todos estén preparados. Superman dobló cuidadosamente la sudadera con capucha de Víctor, asintió con la cabeza a los otros dos y voló una corta distancia. Shazam echó la cabeza hacia atrás, mirando al cielo, y respiró hondo varias veces, sacudiendo las manos para mantenerse relajado.
Recuerda relajarte. Lo último que quiero es que me caiga un rayo en un accidente. Víctor no dijo nada más y se limitó a mirar fijamente al frente en silencio. La voz electrónica de Cyborg dio comienzo a la cuenta atrás. 5. 4. 3. Shazam alzó ambas manos al cielo y respiró hondo. 2. La parte delantera del Batwing se elevó y un rayo de energía azul, diseñado para atravesar el espacio, se disparó hacia el cielo sobre la montaña. Ahora. Shazam. El rayo mágico de Zeus y el poder divino oculto en el cuerpo de Víctor se atrajeron mutuamente. En un abrir y cerrar de ojos, las tres fuerzas formaron un profundo y turbulento vórtice espacial. Al instante siguiente, los ojos de Víctor perdieron toda percepción del color y del cielo. Tras varios segundos de oscuridad que lo sumieron en la desorientación, un fresco aroma a hierba y plantas llenó de repente la nariz de Víctor. Abrió los ojos y vio que el suelo bajo sus pies era liso, como un espejo, hecho de losas de piedra blanco grisáceas. El camino era lo suficientemente ancho como para que una docena de caballos de guerra caminaran uno al lado del otro, extendiéndose hacia la brumosa distancia. A ambos lados del camino se alzaban altas columnas de mármol blanco, cubiertas de tallas que representaban enredaderas y ramas entrelazadas, con flores entreabiertas y hojas de hiedra enroscadas a su alrededor. «Sígueme, por favor». Una voz clara y sin emoción resonó, y Víctor se giró para ver una figura de pie no muy lejos. El mensajero vestía una túnica corta de color gris plateado, con un cinturón incrustado de zafiros en la cintura. Lo que le llamó la atención fueron las botas, y cada lado estaba adornado con una pequeña ala dorada que aleteaba suavemente. Víctor alzó la mirada para encontrarse con la del mensajero, con la intención de discernir la actitud de un dios en su expresión. Sin embargo, al alzar la vista, lo único que vio fue un abismo oscuro e insondable, negro como la noche, sin un solo rastro de blanco en los ojos. Era imposible interpretar ninguna emoción, solo una abrumadora sensación de calma. Pensé que me recibirían con truenos y relámpagos nada más entrar. El mensajero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando por el camino de piedra, aparentemente seguro de que Víctor lo seguiría. Víctor hizo una pausa por un instante, y las emociones en sus ojos desaparecieron rápidamente. No comprendía el Monte Olimpo, pero no era la primera vez que se adentraba en el territorio de una civilización alienígena. Dio un paso al frente para alcanzar al mensajero, con la sensación de que la energía de su cuerpo comenzaba a agitarse con cada paso. Los dos caminaron en silencio, y los dibujos dorados incrustados en las grietas de las baldosas se hicieron cada vez más frecuentes a medida que se adentraban más. Pronto apareció ante nosotros un templo imponente. La cúpula tenía forma curva con tallas del sol, la luna y las estrellas. Frente al templo había una amplia plaza, en cuyo centro se alzaba una imponente estatua que sostenía un rayo con una expresión majestuosa. A ambos lados de la plaza se alzaban 12 pilares de piedra gigantes, y entre ellos se encontraban 3 figuras. La figura que iba al frente vestía una armadura de color negro azabache, que desprendía el aura asesina con la que Víctor estaba más familiarizado. A la izquierda, a unos 10 metros de distancia, una mujer rubia de mirada fría observaba a Víctor. Llevaba un precioso vestido rojo con motivos de ramas de olivo doradas bordados en el dobladillo y brazaletes dorados que parecían encaje hecho de metal. Al otro lado se alzaba una figura gigantesca e inhumana, de casi 3 metros de altura, con la parte superior del cuerpo y los brazos semejantes a lava fundida fluyendo, que sostenía en sus manos un enorme martillo de mango largo. Este hombre era tan alto que las nubes y la niebla le cubrían la cara y la expresión. La figura del mensajero se volvió transparente en silencio y desapareció. En el lado izquierdo del templo, Diana estaba fuertemente atada a un pilar de piedra con el lazo de la verdad. Tras ver aparecer a Víctor solo, los ojos de Diana reflejaron de inmediato sorpresa y preocupación. «Mortal despreciable. ¿Cómo te atreves a robar la manzana de oro?». El hombre de la armadura dio un paso al frente primero, y su voz estaba llena de ira. «Profanar la autoridad de los dioses, hoy será tu muerte». Víctor ignoró por completo la airada reprimenda, ladeó la cabeza para mirar más allá de él y evaluó cuidadosamente el estado de Diana.
Parecía una prisionera con una especie de atadura mágica alrededor del cuello que le impedía hablar. Sin embargo, el cabello de Diana estaba perfectamente peinado, y ni un solo mechón estaba fuera de lugar. Batman tenía razón, había algo más que los dioses buscaban. ¡Qué interesante! ¿Cómo demonios lo descubrió? Tras ser ignorado, Ares parecía completamente enfadado, y su mirada carmesí, visible a través de las rendijas de su casco, se clavó en Víctor con una mirada mortal. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto de esta manera? Víctor giró lentamente la cabeza, cambiando el ángulo para encontrarse con la mirada en aquellos ojos carmesí. Mortal. Tú. Auge. Antes de que Ares pudiera terminar su frase, un potente puñetazo lo lanzó por los aires, disparando todo su cuerpo. La diosa vestida de rojo se quedó estupefacta, mientras Ares se estrellaba contra el cielo, creando 4 explosiones sónicas al desaparecer en la bóveda celeste. Instintivamente, invocó su lanza y su escudo, pero al alzar la vista vio que Víctor ya estaba al lado de Diana. No te preocupes. Una voz grave y retumbante provino del gigante de 3 metros de altura. Conozco bien ese lazo. Ni siquiera Superman podría. Las manos de Víctor nunca tocaron el reluciente lazo dorado. Simplemente rodeó la columna de piedra con el brazo y clavó los dedos directamente en el pilar como si fueran clavos de acero. Tras respirar hondo, Víctor giró y tiró, produciendo un fuerte crujido al arrancar de raíz el pilar de piedra. Golpeó el suelo con los pies, creando 2 enormes cráteres, y los músculos de sus piernas se tensaron mientras concentraba toda su fuerza en un solo instante. Aquí vamos. El rugido ahogado de Víctor se escuchó a través del comunicador del Batwing, e inmediatamente Cyborg mostró miles de datos en la pantalla del ordenador. Superman y Shazam fijaron su mirada en el lugar donde Víctor acababa de desaparecer hacía apenas unos instantes. El rostro de Shazam reflejaba una mezcla de incredulidad y asombro. Tan rápido. 2500 piedras de poder igual a un capítulo extra. 45 reseñas igual a un capítulo extra. Capítulo 36, propósito. No puede ser. Había 3 dioses. Con los recuerdos de su vida pasada, Víctor reconoció inmediatamente la pared 3 de ellos. Ares, Atenea y Hefesto. Dado que Zeus no mostraba su rostro, si todos lo rodeaban a la vez, sería extremadamente peligroso. Desde el momento en que vio a Diana, los instintos de batalla de Víctor, fruto de más de una década de experiencia a pleno rendimiento, se agudizaron. No tengo oportunidad de pelear 1 contra 1. Necesito encontrar otra manera. Víctor pensó. Ares gritaba furioso y contraatacaba. Atenea alzó su lanza y apuntó a Víctor, que sostenía el pilar de piedra y volaba hacia el cielo, pero tras varios instantes de vacilación, no se atrevió a lanzarla. Justo cuando Víctor estaba a punto de volar de regreso al lugar por donde había entrado sujetando el pilar de piedra, una puerta espacial comenzó a abrirse lentamente de nuevo. De repente, un enorme rayo, cargado de poderosa energía, cayó con un pequeño suspiro, casi impotente. Borró instantáneamente el portal espacial que tenía justo delante. Víctor seguía sujetando el pilar de piedra, que se detuvo de repente en el aire, emitiendo un sonido de frustración. Juegas al juego misterioso conmigo, y al final acabas interviniendo personalmente de todas formas. Alzó la vista hacia la parte superior del templo, de donde había provenido el trueno. Suficiente. La voz estaba llena de autoridad, pero no era tan fuerte como un trueno y, en cambio, resonaba con claridad por toda la plaza, incluso ahogando el rugido de Ares. Ares, que venía cargando hacia adelante, se quedó repentinamente congelado en el aire, se detuvo y se estrelló pesadamente contra el suelo de piedra. Las puertas principales del templo se abrieron lentamente y una figura vestida con una túnica dorada salió de él. Un tenue resplandor de relámpagos rodeaba la figura, y con cada paso aparecían brevemente extrañas runas en el suelo de piedra. La figura parecía serena pero poderosa, con su cabello y barba blancos que resplandecían con una luz suave, y sus ojos profundos hacían que incluso Atenea y Hefesto le respetaran. El rey del Olimpo, Zeus. Víctor suspiró para sus adentros.
No estaba seguro de si se trataba del aura divina o si el dios que tenía delante simplemente había alcanzado un nivel de poder incomprensible, pero Víctor ni siquiera necesitó alzar la vista para sentirlo. La presión era como la de una montaña frente a una hormiga. Los instintos de batalla de Víctor gritaban como una advertencia. Lentamente, Víctor bajó el pilar de piedra. Cayó pesadamente al suelo, levantando una nube de polvo y fragmentos de piedra. Seguía con una expresión impasible, observando en silencio cómo se acercaba Zeus. Zeus se detuvo a 10 metros de él, su mirada lo recorrió antes de echar un vistazo rápido a Diana, atada al pilar de piedra. No abrió la boca, pero la poderosa voz resonó como una ola atronadora. Robaste un tesoro que pertenece a los dioses y te apoderaste del poder de la discordia. ¿Comprendes la gravedad de tus pecados? A pesar de que la advertencia de la muerte inminente resonaba en sus instintos de combate, Víctor seguía impasible e incluso se rascó la oreja, que le picaba por el fuerte grito. Según los estándares de este mundo, he hecho cosas mucho peores que esto. Y sin embargo, el reino divino no carece de razón. Zeus alzó la mano y una suave luz dorada cayó sobre Diana, eliminando de inmediato la restricción que le impedía hablar. Diana miró a Víctor con una expresión compleja. Era evidente que había comprendido las verdaderas intenciones de los dioses desde que fue llevada al reino divino, pero no encontraba las palabras para expresarlo. Puedo librarte del castigo divino y permitirte llevarte a Diana contigo, pero primero debes superar 7 pruebas. Si las superas todas, el poder regresará al reino divino y tus agravios contra nosotros quedarán en el olvido. ¿Qué tiene que ver la Mujer Maravilla con esto? Si no fuera porque provocar a Zeus repetidamente sería como bailar al borde de un precipicio, Víctor casi quiso quejarse de que hubieran llegado al extremo de secuestrar a su propia hija. Los ojos de Zeus reflejaban un atisbo de burla. Aunque los dioses se hayan retirado del mundo humano, no lo ignoramos. Diana es tu maestra, y después de que tomaste la manzana dorada, no solo no logró convencerte de que devolvieras el artefacto, sino que además te permitió tomarlo. Ahora, la autoridad del conflicto está ligada a ti, y ella también participa de esta indulgencia. Acostumbrado durante más de 10 años al estilo breve y autoritario de sus instructores en Viltrum, a Víctor le resultaba increíblemente incómodo el lenguaje formal. ¿Por qué tienen que hablar así? Son mucho más fuertes que yo. ¿Por qué no me lanzan un rayo y recuperan el poder? Los ojos de Diana se abrieron de par en par, sorprendida. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en él en los últimos días. Están secuestrando a la señorita Prince para obligarme a ir sola al Olimpo y luego someterme a estas 7 pruebas, amables. Alzó la vista hacia Zeus, y su mirada fría se desvaneció. Ahora, Víctor estaba seguro de que Zeus tramaba algo. Majestad, ha destruido el portal espacial, cortando mi conexión con el mundo exterior. La Liga de la Justicia no se quedará de brazos cruzados. El panteón griego protegió la tierra en su día, pero ahora quiere luchar contra los actuales protectores de la tierra. Si de verdad necesita algo de mí, ¿por qué no me lo dice directamente? En lugar de provocar una guerra de esta magnitud, quien está detrás de usted probablemente estaría encantado. Ares no esperaba que la conversación girara repentinamente hacia él, y bajó la cabeza unos centímetros. Para ser honesto, cuando Víctor mencionó la posibilidad de que la Liga de la Justicia irrumpiera, Ares sintió una genuina punzada de emoción. Una guerra olímpica contra la Liga de la Justicia, Ares, el dios de la guerra, podría acceder instantáneamente a un poder suficiente para superar cualquier cosa que alguien en la Tierra pudiera darle. Seguirá siendo Zeus quien tome las decisiones. Es difícil decirlo. La plaza quedó sumida en un breve silencio. La expresión de Atenea cambió ligeramente, pues claramente estaba sopesando los pros y los contras. Zeus permaneció en silencio durante un largo rato. Los dibujos de su túnica se desvanecieron un poco, y su presencia perdió algo de su poder, pero se volvió un poco más sincera. No buscamos crear enemigos en el mundo. Este incidente, en efecto, está relacionado con ustedes. Los ojos de Víctor reflejaban un atisbo de sorpresa. Tu cuerpo es algo que nunca habíamos visto antes. Zeus lo miró, con evidente curiosidad.
No necesitas depender de la manzana dorada, pero posees una longevidad comparable a la de los dioses. Tu fuerza física y tu potencial superan con creces los de los dioses comunes, e incluso puedes ejercer el poder de la discordia sin sufrir ninguna consecuencia. Zeus finalmente habló con sinceridad. Deseamos integrarte en el panteón, compartiendo poder divino y magia, adquiriendo sutilmente tus rasgos físicos para llenar los vacíos de nuestra propia raza. Víctor se quedó perplejo a mitad de la conversación e instintivamente replicó. Mi cuerpo. ¿Acaso no hay ya un Superman en la Tierra? No lo entendía del todo. La fuerza de Superman supera la mía incontables veces. Incluso si su esperanza de vida es algo menor en circunstancias normales, con la manzana dorada para prolongarla, ¿no satisfaría eso tus necesidades? La mirada de Zeus se ensombreció ligeramente al oír sus palabras, pero permaneció en silencio. Ares, por otro lado, resopló fríamente, con un tono que destilaba desdén hacia Superman. Los genes kryptonianos tienen demasiados defectos y debilidades. Dependían de la luz solar amarilla para obtener energía y eran vulnerables a la kriptonita. Por muy potente que sea su poder, ¿por qué querríamos añadir todas esas ataduras a nosotros mismos? Víctor ignoró las burlas de Ares y mantuvo la mirada fija en Zeus. Puede que Zeus no quiera hablar de Superman a propósito, y esté intentando evitarlo. Tras reflexionar sobre lo que Superman había dicho anteriormente acerca de la fuerza de Zeus, Víctor comprendió algo de repente. Aunque Zeus fuera más fuerte que Superman, la diferencia probablemente era mínima. Quizás no querían elegir a Superman, pero tras sopesar las opciones, no pudieron actuar. Entonces, esta es la verdadera razón por la que me enviaste aquí solo. A Víctor le pareció una situación ridícula y risible. Si acepto unirme a tu panteón, la señorita Prince podrá marcharse inmediatamente y no tendrás que luchar contra la Liga de la Justicia, pero si me niego, utilizarás el incidente de la manzana dorada para condenarme con un castigo divino. Los ojos de Zeus mostraron un atisbo de aprobación. Eres muy inteligente. Esto no es una amenaza, es un trato, únete a los dioses y poseerás divinidad y poder infinito, protegiendo el cosmos con nosotros, pero si te niegas, ni tú ni Diana podrán abandonar el Olimpo. Si la Liga de la Justicia irrumpe, lo único que logrará será desatar una guerra entre el reino divino y el mundo mortal. Víctor dejó escapar un largo suspiro, cerrando los ojos como si estuviera sumido en sus pensamientos. Un segundo después, la voz de Zeus se escuchó rápidamente, instándolo como si no quisiera darle tiempo para reflexionar. He sellado todo el espacio. La Liga de la Justicia no podrá entrar aquí en un futuro próximo. No tiene sentido demorar las cosas. 2500 piedras de poder igual a un capítulo extra. 45 reseñas igual a un capítulo extra. Antes de leer el siguiente capítulo, el panda rojo te recuerda que te quiere mucho. Capítulo 37, Ares. En la atalaya, antes de que todos partieran hacia el monte Olimpo. Víctor caminaba detrás de Batman, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza gacha, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Batman habló primero, con la voz aún grave y ronca, sin darse la vuelta. Nos vamos en 5 minutos. Di lo que tengas que decir ahora. Víctor hizo una pausa por un momento, mirando la espalda de Batman. En los últimos días, he explorado diversos canales y he aprendido bastante sobre el funcionamiento de su equipo. Nunca han abandonado a un solo compañero. La voz de Víctor es tranquila pero firme. La liga solo lleva 2 años formada, pero ya habéis demostrado esta confianza en cada uno de vuestros compañeros. Batman no dejó de caminar mientras seguía dirigiéndose hacia la plataforma de aterrizaje. Víctor frunció ligeramente el ceño. Los dioses griegos insistieron específicamente en que entrara solo. El tono de Víctor cambió mientras esbozaba una sonrisa juguetona. Si la señorita Prince sale ilesa, parece un trato beneficioso para la Tierra, usar a una recién llegada como yo, una extraterrestre que solo lleva aquí unos días, para asegurar la paz con el Olimpo. En cuanto terminó de hablar, Batman finalmente dejó de caminar. Se giró lentamente, con los ojos penetrantes como los de un águila bajo la tenue luz, brillando fríamente mientras se fijaban en Víctor.
El aire entre ellos pareció congelarse, dejando solo el leve zumbido del sistema de ventilación. Alzó la cabeza y sostuvo la mirada de Batman sin inmutarse. En la plaza frente al templo del Olimpo, las palabras de Zeus tenían un peso de poder divino, como si pudieran congelar el aire mismo. Víctor miró a Zeus, una figura que había dejado leyendas en múltiples mundos, y de repente soltó una risa burlona. «Quieres mi cuerpo, pero ¿cómo demostrarás que tu poder divino y tu magia merecen que pagues por ello?» El rostro de Diana cambió al instante, e instintivamente abrió la boca para intervenir. Conocía demasiado bien el temperamento de Zeus. Zeus no podía tolerar que le faltaran al respeto. Sin embargo, las palabras de Víctor no solo constituían un claro rechazo, sino un desafío flagrante a la autoridad del Rey de Dios. Para sorpresa de Diana, Zeus no se enfadó. En cambio, se acarició la barba y un brillo travieso apareció en sus ojos. Entonces, ¿cómo piensa demostrarlo? Víctor alzó la mano, con el dedo apuntando directamente a Ares, quien ya estaba luchando por contener su propia aura sanguinaria. No conozco otra cosa que la batalla y la conquista. Ya que quieres plantear 7 pruebas, ¿qué te parece si yo establezco las condiciones? Tú eliges a 7 dioses para que se turnen y luchen contra mí hasta que uno de ellos logre derrotarme. Ares quedó atónito por un momento, y luego pareció escuchar el mejor chiste. Tú, insensato mortal, ¿te atreves a desafiarme? ¿Acaso no sabes que, aunque el mundo humano ahora es relativamente pacífico, aún puedo obtener poder de las guerras, y mi fuerza supera cualquier cosa que puedas imaginar? Dio un paso adelante, y su armadura de espinas comenzó a brillar con una luz roja intensa, y una fuerza retorcida y poderosa se extendió, haciendo temblar ligeramente el suelo de piedra de la plaza. El concepto de guerra nunca se limita al campo de batalla. Es más, todos los poderes relacionados con la guerra que han existido a lo largo de la historia corren por mis venas, incluidas esas bombas nucleares diseñadas para prevenir la guerra. La voz de Ares se elevó repentinamente, cargada de una presión asfixiante. ¿Sabes cuántas armas nucleares han creado hasta ahora esos humanos autodestructivos? El umbral mínimo de poder dentro de mí es la suma total de todas las armas nucleares diseñadas, utilizadas y almacenadas en la Tierra. La expresión de Atenea cambió ligeramente al intercambiar una mirada con Hefesto, que estaba de pie a su lado. Sin decir palabra, Atenea envainó su lanza y Hefesto alzó su enorme martillo. Juntos retrocedieron y desaparecieron rápidamente entre las sombras del templo. Desde las atrevidas palabras de Víctor, Zeus no habló, pero los relámpagos en su túnica dorada parpadearon levemente, con la mirada fría mientras observaba a Ares acercarse con avidez a Víctor, sin mostrar ninguna intención de detenerlo. Los pies de Víctor se despegaron ligeramente del suelo mientras su cuerpo flotaba lentamente hacia arriba, y sus fríos ojos miraron fijamente a Ares, que se acercaba. Entonces permítanme ofrecerles una propuesta a cambio. El poderío militar combinado de la tierra del que tanto se jactan no es más que un lugar perfecto para vacacionar y relajarse, según la concepción de mi raza. Los pasos de Ares se detuvieron de repente, y en sus ojos se reflejó una expresión de incredulidad. ¿Dónde está tu raza? Un don nadie sin nombre se atreve a hablar de gloria racial. Antes de que pudiera terminar de hablar, las pupilas de Ares se contrajeron repentinamente y su cuerpo se convulsionó violentamente. En un instante, perdió de vista la figura de Víctor. La velocidad superaba todos los límites de su percepción divina. ¿Dónde? Ares rugió, su poder se desbordó mientras una energía carmesí formaba una enorme barrera a su alrededor, envolviendo su cuerpo. Aquí mismo. La voz fría provino de detrás de Ares. Antes de que pudiera reaccionar, un potente puñetazo le impactó de lleno en el centro de la espalda. Grieta. Un sonido seco y crujiente resonó cuando la columna vertebral de Ares se quebró al instante, su armadura de espinas se hundió bajo la fuerza del impacto y salió disparado, estrellándose contra el pilar de piedra del templo. La gruesa columna de mármol se hizo añicos por el impacto. Víctor se lanzó en picada rápidamente, acortando la distancia con el volador Ares en un instante. Le agarró el tobillo y, girando el cuerpo, lo retorció y lo estrelló contra el suelo. ¡Bum! El sonido era como una explosión nuclear, amplificada decenas de miles de veces,
tan potente que incluso la Mujer Maravilla, a lo lejos, hizo una mueca y se tapó los oídos con dolor. Zeus observó en silencio toda la escena, con la mirada tan profunda como siempre, lo que hacía imposible adivinar lo que estaba pensando. El sonido de las explosiones resonó en la plaza, las losas de piedra se hicieron añicos y los escombros y el polvo llenaron el aire. Antes de que el polvo se hubiera asentado, Víctor volvió a agarrar a Ares del brazo y lo levantó, lanzándolo hacia el cielo. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Víctor se teletransportó y volvió a alcanzar a Ares, propinándole otro fuerte puñetazo en el pecho. Ares gritó de agonía al ser arrojado del cielo al suelo, y luego de vuelta al cielo. Los estruendosos impactos fueron incesantes. Cada colisión iba seguida del sonido de huesos rompiéndose y una violenta explosión. La plaza quedó completamente destruida, con profundos cráteres esparcidos por todo el suelo. En ese momento, Víctor no se contuvo y no tuvo que preocuparse por la destrucción que lo rodeaba. El rostro de Víctor permanecía inexpresivo mientras se concentraba implacablemente en su oponente. Tras una ráfaga de golpes satisfactoria e implacable, Víctor agarró el casco de Ares y lo aplastó hasta deformarlo. Entonces Víctor canalizó toda la energía de su cuerpo al máximo. Se elevó hacia el cielo como un cohete y comenzó a acelerar sin dudarlo. No tenía que preocuparse por las consecuencias, y destruir la estructura completa de un planeta era aceptable. La velocidad de vuelo de Víctor aumentó drásticamente, superando Mach 45 en 10 segundos, excediendo con creces sus propios límites y su velocidad de reacción. El vuelo a alta velocidad generó potentes ondas de choque y de calor que destrozaron la plaza, formando brillantes bolas de plasma rojo anaranjado a medida que el intenso calor y la fricción atravesaban el suelo, creando enormes cavidades. El humo y el calor que se extendían a lo lejos cubrieron toda la zona del templo. Ares, atrapado en la mano de Víctor, ya no podía gritar de agonía. Debido a la extrema fricción y al calor, el cuerpo y la armadura de Ares comenzaron a fundirse, y solo la mitad de su cabeza permaneció adherida a la mano de Víctor. El rostro de Víctor se endureció mientras apartaba con indiferencia los grotescos restos. A pesar de la abrumadora presión que ejercía la velocidad en rápido aumento, Víctor apretó los dientes y luchó contra la fuerza desgarradora. Dio un giro brusco y amplio, su cuerpo salió disparado por el aire como un rayo negro, dirigiéndose directamente hacia Zeus. Ares estaba muerto, pero Zeus aún no había hecho ningún movimiento. Esto le confirmó a Víctor que Zeus estaba usando toda su fuerza para suprimir el espacio a su alrededor y que no podía destinar más poder. Mientras Víctor se abalanzaba sobre él, Zeus resopló con frialdad, y su voz denotaba un escalofrío. Eres demasiado arrogante. Ares fue solo el primero. 700 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 38, Atlas. En cuanto pronunció esas palabras, Zeus alzó la mano y la agitó en el aire. Un destello de luz dorada y una figura imponente aparecieron ante él, de más de 5 metros de altura. Este dios era enorme, con una expresión fría y severa, y vestía una armadura anticuada hecha de jade y piedra. Alzó las manos con un movimiento circular hacia el cielo, y su espalda estaba ligeramente encorvada, como si cargara algo increíblemente pesado sobre ella, con un campo gravitatorio aplastante girando densamente a su alrededor. La velocidad de Víctor era excesiva, no pudo frenar a tiempo y chocó directamente contra él. Sin embargo, la inmensa fuerza pareció desvanecerse en cuanto chocó directamente con la figura. El dios parecía haber sido derribado hacia un lado, pero su cuerpo se movía como si no se moviera en absoluto, como una montaña en movimiento. Víctor, por otro lado, quedó con todo el cuerpo entumecido tras la colisión. Atlas bajó lentamente la mirada, pero sus manos se cerraron gradualmente formando un enorme puño de piedra, envuelto en un campo gravitatorio asfixiante, y lo clavó con fuerza en la espalda de Víctor. Víctor, que seguía desplazándose a velocidades extremas, se vio incapaz de maniobrar con libertad. El inexplicable campo gravitatorio ya había suprimido su cuerpo, y solo pudo observar impotente cómo el puño, terriblemente pesado, se estrellaba contra su espalda.
Auge. La explosión sacudió todo el reino divino. Víctor se precipitó hacia abajo como un meteorito, perforando el suelo a cientos de metros de profundidad. El suelo de arriba se derrumbó formando un enorme cráter, del que brotaron rocas destrozadas y nubes de polvo desde las profundidades. El suelo formó un enorme hoyo redondo, con piedras y polvo que salían disparados hacia el aire. El intenso dolor abrumaba su cuerpo, su columna vertebral se resquebrajaba con innumerables fracturas, sus órganos internos se rompían y la sangre brotaba continuamente de su boca. Víctor levantó la cabeza con esfuerzo y alzó la vista hacia la imponente silueta que se alzaba fuera del foso, entrecerrando los ojos con comprensión. Atlas, el titán que fue condenado por Zeus a sostener los cielos. Atlas mira en silencio a Víctor en el foso, con voz grave y resonante, casi como si intentara ofrecerle algún consejo. Pequeña, deberías rendirte. No me parezco en nada a Ares. Mi poder divino no se ve afectado por ningún factor externo. Desde tiempos inmemoriales, ha estado directamente ligado a la tierra. El mensaje era claro, sin el poder de sacudir el cielo mismo, no había esperanza de desafiar a este titán. Va. Víctor escupió un bocado de sangre mezclada con fragmentos de tejido reventado, se puso de pie lentamente y se limpió la sangre de la comisura de la boca con la mano. Permaneció en silencio durante 2 segundos. Entonces Víctor levantó la vista repentinamente hacia Atlas con una sonrisa, pero su voz estaba un poco amortiguada debido a la sangre que aún brotaba de su boca. Estoy bien, solo es una herida leve. La expresión de Atlas se ensombreció. ¿Por qué te exiges así? Has presenciado mi poder divino. ¿Acaso no es suficiente? Antes de que Víctor pudiera responder, la voz ansiosa de la Mujer Maravilla le llegó desde lejos. Ríndete, Víctor. El poder de Atlas no es mucho menor que el de Superman. Víctor no respondió de inmediato. Flotó lentamente fuera del cráter, elevándose hasta quedar cara a cara con Atlas antes de detenerse. Tras tragar la sangre que le subió de nuevo a la garganta, Víctor ladeó la cabeza y la sacudió en dirección a la Mujer Maravilla. ¿Cómo puede una profesora decirle a su alumno que se rinda? Su fuerza solo es comparable a la de Superman. Volvió la cabeza, mirando a Atlas, que lo esperaba. Eres todo un caballero. Levantó la mano e hizo un gesto a Atlas para que se acercara. Atlas suspiró y, para sorpresa de todos, murmuró algo inesperado. ¿Estás loco? Después, Atlas lanzó un puñetazo descomunal hacia el costado de Víctor, y la fuerza que desplegó superó con creces cualquier cosa que se pudiera describir como una montaña. Al mismo tiempo, apareció un campo gravitatorio inexplicable que intentaba atrapar a Víctor en su sitio. El aterrador puñetazo se aproximaba como una tormenta, pero justo antes de que el campo gravitatorio lo alcanzara, Víctor lo esquivó rápidamente hacia atrás, creando instantáneamente cierta distancia. Cuando el enorme puño rozó su costado, Víctor sonrió, disipando con indiferencia la ráfaga de viento que siguió al golpe. Eres realmente lento. Al ver que su ataque había sido esquivado sin esfuerzo, Atlas no se enfadó, sino que lentamente retiró el puño y habló en voz baja y profunda. Sin embargo, aún no puedes moverme. Y una vez que nuestros cuerpos entren en contacto, mi fuerza gravitatoria se activará varias veces más rápido que si la proyectara a través del espacio vacío. Podrás resistir otro golpe mío. Tendré que intentarlo. Nunca me he enfrentado a alguien con tanta fuerza bruta y tan poca velocidad. Antes de que pudiera terminar de hablar, el cuerpo de Víctor se desdibujó en una imagen residual, lanzándose directamente hacia el enorme ojo de Atlas con un puñetazo penetrante. Las pupilas de Atlas se contrajeron ligeramente. Levantó la mano apresuradamente para bloquear el golpe, al tiempo que empujaba su campo gravitatorio para intentar frenarlo. Sin embargo, el ataque de Víctor fue demasiado rápido. Esquivó rápidamente la atracción gravitatoria con un solo y certero amago, y su puño impactó con fuerza contra la armadura del antebrazo de Atlas. Auge. El sonido profundo y atronador resonó mientras grietas como telarañas se extendían por la armadura de Atlas, y su voz grave hizo eco desde detrás de la armadura destrozada del antebrazo. Si continúas así, tus lesiones empeorarán. Ignoró el dolor, desapareciendo una vez más en un instante,
moviéndose justo por encima del suelo, dando vueltas continuamente alrededor de Atlas mientras sus puños caían como una tormenta. El puñetazo de Víctor tenía la fuerza suficiente para hundir una isla, y apuntó cuidadosamente a las articulaciones y los puntos débiles de la armadura de Atlas. Los sonidos de roturas continuaron mientras la armadura del pecho, los hombros y las espinillas de Atlas se hacían añicos, dejando al descubierto su carne sólida de color bronce que había debajo. Grieta. Grieta. Los sonidos de roturas continuaron, mientras trozos de la armadura del pecho, los hombros y las espinillas de Atlas salían disparados, dejando al descubierto la carne sólida de color bronce que había debajo. Atlas intentó contraatacar con fuertes golpes, pero era demasiado lento. Solo pudo resistir mientras los puños de Víctor caían sobre él sin cesar. Tras recibir decenas de potentes puñetazos, la armadura de Atlas quedó destruida, y sus hombros, costados y muslos, al descubierto, estaban cubiertos de profundos hematomas, cada uno de los cuales mostraba signos de vasos sanguíneos rotos bajo la piel. Víctor se levantó y retrocedió, preparándose para tomar impulso para otro golpe, pero de repente, su expresión cambió. El intenso dolor recorrió sus nervios como una ola, y otro chorro de sangre brotó de su boca, salpicando la armadura destrozada de Atlas. En ese breve instante de distracción, la velocidad de Víctor disminuyó repentinamente. Apretó los dientes, intentando acelerar de nuevo, pero en el instante en que su puño impactó contra el pecho de Atlas y sus dedos rozaron la carne caliente bajo la armadura, todo su cuerpo se congeló. Atlas aprovechó la oportunidad y usó su breve contacto para desatar su campo gravitatorio. La fuerza invisible actuó como cadenas, inmovilizándolo. «Te tengo». La voz de Atlas era inexpresiva. Como el chico no hacía caso a sus advertencias, Atlas ya no se contendría. Alzó la mano derecha, formó un puño enorme, y el aire a su alrededor se retorció y colapsó bajo la inmensa fuerza. El puñetazo, con la fuerza aterradora de un planeta cayendo, se estrelló contra el abdomen de Víctor. La visión de Víctor se oscureció al instante. El impacto fue tan abrumador que su cuerpo ni siquiera tuvo tiempo de sentir dolor antes de que su mente se desconectara brevemente. El puñetazo impactó de lleno, provocando que su abdomen se hundiera, y el crujido de sus costillas fue ensordecedor, mientras la sangre brotaba a borbotones de su boca y nariz, y su cuerpo salía disparado por los aires. ¡Puaj! No sabía qué tan lejos había volado, pero se estrelló contra varias montañas pequeñas en la distancia antes de detenerse finalmente. Los escombros cayeron a su alrededor mientras se desplomaba al suelo. El dolor insoportable en su columna vertebral le dificultaba incluso levantar la cabeza. Sin embargo, los dedos de Víctor permanecieron fuertemente apretados contra el suelo, sus uñas se rompieron y la sangre manaba, pero él seguía negándose a soltarlo. Tras recuperar la conciencia, el espíritu de lucha que se reflejaba en sus ojos no había disminuido, sino que se intensificó aún más debido al dolor. Atlas saltó alto en el aire y cayó como si el cielo mismo se desplomara, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Observó cómo Víctor luchaba por levantarse mientras los pedazos de su armadura rota caían a su alrededor. ¿Sigues queriendo pelear? Víctor no respondió, su mirada estaba un tanto perdida, y de repente exhaló con fuerza antes de desaparecer una vez más. Atlas permaneció en silencio, con los puños en alto, el cuerpo alerta y atento a cualquier movimiento. Víctor cambió de estrategia. Simuló reducir la velocidad, permitiendo que Atlas vislumbrara su imagen residual. Cuando Atlas lanzó su puño, Víctor se abalanzó repentinamente hacia adelante, aceleró el paso, acortó la distancia y reunió la fuerza que le quedaba en el puño, apuntando hacia los moretones que le había dejado a Atlas. Tras decenas de golpes que recibió porque no pudo bloquearlos a tiempo, los moretones de Atlas se convirtieron gradualmente en manchas de sangre oscura, y el campo gravitatorio a su alrededor comenzó a volverse inestable. El propio Atlas se mantuvo sereno en todo momento mientras balanceaba sus enormes puños con movimientos amplios y constantes. Ni siquiera necesitó conectar otro golpe directo. La presión del viento generada por sus swings hizo que el cuerpo de Víctor temblara incontrolablemente. Víctor tenía dificultades para mantener el equilibrio y no pudo esquivar a tiempo. Las fuertes ráfagas le rozaron el hombro y la espalda,
reabriéndole las heridas y haciendo que la sangre fresca le empapara el cuerpo. La visión de Víctor se nubló por la pérdida de sangre, pero su concentración permaneció intacta, esperando una oportunidad. Tras unos minutos de esquivar, en el instante en que Atlas falló un puñetazo y perdió el equilibrio, Víctor acortó la distancia, poniendo toda la fuerza que le quedaba en el puño derecho, y lo estrelló con fuerza contra el hematoma en el cuello de Atlas. Evidentemente, Atlas no esperaba que se abalanzara sobre él de frente y no tuvo tiempo de levantar el brazo para bloquearlo. Grieta. El agudo sonido de los huesos rompiéndose ahogó el estruendo del suelo bajo ellos. El cuello de Atlas se dobló violentamente hacia un lado, y su enorme figura se tambaleó. El campo gravitatorio que lo rodeaba se desestabilizó y colapsó instantáneamente. Víctor alzó la vista hacia la figura que se desvanecía de Atlas y, para su sorpresa, una leve sonrisa apareció en la boca de Atlas antes de que éste se estrellara contra el suelo con un estruendo ensordecedor. El suelo tembló mientras los escombros y el polvo llenaban el aire, y la fuerza vital de Atlas se extinguió. Finalmente, Víctor pudo relajarse un poco y se desplomó en el suelo. El suelo estaba abrasador por los fuertes vientos y la fricción de los puñetazos. Estaba empapado en sangre y sus heridas no dejaban de sangrar. Las fracturas en su columna vertebral casi le atravesaban la espalda por completo, e incluso mover un dedo le provocaba un dolor insoportable. De repente, una figura poderosa apareció ante sus ojos borrosos, abriéndose paso a través del suelo con pasos firmes. Una voz clara y segura resonó en sus oídos. Soy Hércules, y también el tercer dios que te desafía. 700 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 39, Hércules, capítulo extra. ¿Qué hacemos ahora? Shazam ya había utilizado el dispositivo de grieta espacial de Batman para invocar 7 rayos mágicos, pero la puerta al reino divino que había estado abierta hasta entonces parecía haber desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Shazam se estaba poniendo ansioso. Sé de primera mano lo poderoso que es Zeus. Probablemente esos dos no podrán resistir mucho más. Batman observó en silencio cómo el dispositivo de la grieta se recargaba lentamente, ignorando la voz urgente de Shazam en su oído. Superman miró a Batman, hizo una pausa por un instante, y su expresión de preocupación se calmó de repente. Siempre hay que tener un plan B. Estuviste 3 minutos a solas con ese chico en la salida del puente de la Atalaya hace un rato. Shazam giró la cabeza de repente, con una expresión que mezclaba sorpresa y duda en el rostro. Apretó el puño izquierdo y lo golpeó contra la palma de la mano derecha, buscando con entusiasmo la confirmación de Batman. ¿En serio? Lo sabía, Batman siempre tiene un plan, algún arma secreta o algo así, pero, cuanto más se alargue esto, más probable es que algo salga mal. ¿De verdad no nos vas a contar cuál es tu plan B? Batman apretó las manos contra la capucha de su máscara, y la pantalla frente a él se iluminó de nuevo con el indicador de carga completa. ¿Cuántas veces más puedes hacer esto? El rostro de Shazam se tensó, su expresión llena de frustración. Normalmente, estaría sin energía, pero esto es el Monte Olimpo, lo más cerca que se puede estar de Zeus. Debería poder invocar el rayo de Zeus 3 veces más. El próximo intento de abrir la puerta del reino divino se retrasará 5 minutos. El siguiente, 10 minutos. ¿Qué? No me dejas ni uno solo de reserva. Justo cuando Shazam terminó de hablar, se encontró con la mirada de desaprobación de Batman y rió nerviosamente antes de retroceder. Bueno, me voy a descansar un poco. Desapareció rápidamente de la vista. Debí darle algo a ese niño antes de irte. Superman miró en la dirección en la que se había ido Shazam, y de repente sacó el tema a colación. Frente al único miembro al que consideraba más fiable que Shazam, Batman asintió levemente. Ese chico es inteligente. Al principio solo mencioné un plan de contingencia durante esos 3 minutos, pero enseguida se le ocurrió un plan mejor, aunque más arriesgado. La que usemos dependerá de lo que él decida finalmente.
Víctor tardó unos 4 o 5 segundos en levantarse lentamente del suelo. Tosió varias veces y escupió una gran cantidad de sangre, y solo entonces logró levantar la cabeza, pero su visión borrosa ya no le permitía distinguir el rostro de Hércules. Apenas pudo distinguir una figura alta, de pie a unos metros de distancia con los brazos cruzados, esperando en silencio. Otro caballero, Hércules lo miró, parecía estar al borde de la muerte, con el ceño profundamente fruncido. Mi divinidad me prohíbe actuar de forma deshonrosa. Me quedaré aquí esperando hasta que te desangres y ya no puedas mantenerte en pie. En realidad, estoy lejos de morir. Miró en la dirección donde podría estar Zeus. ¿Puede el rey de los dioses permitirte que simplemente esperes aquí mi muerte? Ni siquiera el rey de los dioses puede obligarnos a hacer nada que vaya en contra de nuestra divinidad. Incluso puedo decirte directamente que no soy tan fuerte como los 2 dioses que murieron a tus manos. Hasta Ares podría derrotarme con facilidad. El tono de Hércules se mantuvo claro y brillante, como el de alguien que se yergue erguido bajo la luz del sol, con la conciencia tranquila. Si tienes alguna forma de matarme en tu estado actual, puedes intentarlo. Pero mientras parezcas a punto de morir por tus heridas, no levantaré la mano contra ti. Finalmente, en los ojos de Víctor se vislumbró un atisbo de decepción. De hecho, el estado actual de Víctor distaba mucho de ser mortal. Las heridas en su cuerpo no eran nada comparadas con las que sufrió cuando llegó a la Tierra. Además, ahora era mucho más fuerte que entonces. Gracias a sus actuales capacidades de autocuración, Víctor probablemente podría quedarse aquí tranquilamente durante una semana y se recuperaría casi por completo incluso sin ningún tratamiento. Sin embargo, era raro encontrar en la Tierra un oponente tan fuerte que pudiera llevarlo a ese nivel de intensidad. Ya estaba lesionado, y no poder disfrutar plenamente de la pelea le parecía una lástima. Por desgracia, Víctor se topó con alguien tan honorable e inconsciente como Heracles. Sinceramente, no entiendo qué están pensando ustedes, dioses. Podrían enviar fácilmente a un guerrero poderoso en la tercera ronda y lograr su objetivo sin ningún problema. Parpadeó, como si de repente se diera cuenta de algo. Entonces, ya sea que yo desafíe a los 7 dioses o que los 7 dioses me desafíen a mí, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, su magia de poder divino compartido surtirá efecto. A lo lejos, Zeus ladeó la cabeza, mirando a la Mujer Maravilla, que aún no podía moverse con libertad debido a que estaba bajo su mando divino. Había un atisbo de diversión en sus ojos. ¿Dónde encontraste a este alumno tuyo? Es un niño. La Mujer Maravilla giró la cabeza, claramente sin ganas de hablar con aquel anciano. Hércules, sin embargo, era la encarnación perfecta de su divinidad, negándose a cometer cualquier acto deshonroso, ni siquiera a mentir. Confirmó las palabras de Víctor. Este es el rito del héroe, con al menos 7 pruebas, y cada una de ellas es solo un poco más difícil que tú. Aún tienes la oportunidad de superarlas. Si te quedaran energías tras derrotar a Atlas, el siguiente retador habría sido Apolo. Como si temiera que Víctor no le creyera, Hércules añadió rápidamente, el dios de la guerra fue un accidente. El conocimiento que tenemos se limita a lo que Eris trajo consigo. Después de eso, no teníamos forma de observar tu estado real mediante magia. Tras pensarlo un poco, Víctor suspiró y sacó una caja de su cintura. La caja estaba hecha de un material de color negro intenso, con una textura ligeramente rugosa que resultaba un poco áspera al tacto. La caja en sí tenía un tamaño aproximado de 3 pulgadas cuadradas. Entonces, Víctor sacó un anillo amarillo de la caja. Hércules quedó momentáneamente aturdido. El anillo emitía un aura que le resultaba extremadamente repulsiva. Víctor agarró el anillo y con cuidado lo deslizó sobre el dedo medio de su otra mano. Es difícil imaginar que exista alguien como usted en este mundo. Para mostrarle mi respeto, solo reembolsaré el 20% de mis lesiones. Una luz tenue y aterradora envolvió todo el cuerpo de Víctor, y las heridas, aparentemente aterradoras, comenzaron a mostrar signos de curación bajo la luz amarilla en tan solo unos instantes. 2 segundos después, Víctor se quitó rápidamente el anillo. Ahora, nuestra fuerza debe estar al mismo nivel.
Daré lo mejor de mí en base a eso. Finalmente, Hércules dejó de estar de pie con los brazos cruzados, bajó las manos con expresión seria y un enorme garrote apareció en su mano derecha. Observó fijamente el anillo amarillo que Víctor acababa de volver a colocar en la caja, con una expresión llena de miedo. ¿Qué es exactamente eso? De repente, el aire estalló con un fuerte estruendo. Víctor sostenía la caja del anillo en una mano y con la otra hacía un gesto de victoria, acercándose rápidamente a Hércules para quedar frente a frente. Sacudiendo la sangre que le goteaba constantemente de las yemas de los dedos, Víctor miró a Hércules, cuyas pupilas se habían desenfocado, y lo vio caer hacia atrás, con la sangre brotando de su cuello tras el tajo. Víctor negó con la cabeza con un gesto de impotencia. Aunque la batalla no había sido satisfactoria, la fuerza de Víctor había vuelto a aumentar. Las heridas parecían graves, pero aún así eran heridas leves para un miembro de la élite de Viltrum. Simplemente no estás hecho para la batalla, y la vida en el reino divino te ha vuelto demasiado complaciente, Hércules. Tras pasar por encima del cuerpo que yacía en el suelo, Víctor volvió a elevarse hacia el cielo y señaló a Zeus, que ya se preparaba para convocar al siguiente retador. Yo elegiré al próximo oponente. Según mis propios criterios, la señora Prince debería cumplir perfectamente con los requisitos de su rito. 700 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 40, El juramento, capítulo extra. Las palabras de Víctor resonaron en la plaza en ruinas del templo divino. Los motivos de relámpagos en la túnica dorada de Zeus se iluminaron repentinamente, y su poder divino surgió con fuerza, haciendo que el aire, antes en calma, se volviera sofocantemente tenso. Zeus, que hasta entonces se había mantenido impasible, finalmente mostró una reacción emocional. La petición de Víctor claramente trastocó algunos de sus planes. No. La mirada de Zeus se posó en Diana, junto a la columna de piedra. Diana es tu maestra. Existe un vínculo de protección entre ustedes dos. El propósito del ritual es ser la prueba definitiva y una confrontación honesta. Una relación maestro-alumno afectaría la imparcialidad del proceso y lo invalidaría. Víctor levantó la vista. Si Zeus hubiera mantenido la calma de antes, podría haber tenido que recurrir a activar el segundo plan con el anillo en la mano. Sin embargo, parecía que usar el plan B de Batman sería suficiente. Justo cuando Víctor estaba a punto de decir algo más, la voz de Diana resonó de repente, clara pero decidida. En nombre de Zeus, rey de los dioses olímpicos, juro luchar con todas mis fuerzas, sin reservas ni restricciones. Si rompo este juramento, renuncio voluntariamente a mi divinidad y desciendo para siempre a las profundidades del inframundo. Una luz divina de color dorado pálido surgió del cuerpo de Diana y se entretejió formando delicados patrones que se enroscaron alrededor de sus muñecas y su garganta. Esa era la marca del juramento divino, y aunque se hizo en nombre de Zeus, ni siquiera el rey de los dioses podía interferir con el juramento que ya había sido plenamente establecido. El rayo que rodeaba a Zeus se detuvo repentinamente, y su poder divino se debilitó a la mitad en un instante. Observó la inquebrantable determinación en los ojos de Diana, y en su profunda mirada, un rastro de impotencia fue reemplazado. Negó lentamente con la cabeza, y el cansancio se reflejó en su voz. Todavía me guardas rencor. Las manos de Diana, que mantenía a sus costados, se apretaron casi gradualmente, pero evitó mirar a Zeus a los ojos. El juramento ya está hecho. No tienes ningún motivo para impedirme convertirme en el cuarto aspirante. Al ver su silencio, Zeus comprendió y agitó la mano. El mandato divino que había atado a Diana quedó sin efecto. Que así sea. Siempre ha sido así. Nunca estuviste a mi disposición para mandarte por la fuerza. La voz de Zeus se suavizó considerablemente mientras observaba a Diana, que estiraba sus extremidades mientras caminaba lentamente hacia Víctor. De repente volvió a hablar, su voz ya no llena de autoridad, sino de un dejo de tristeza. Lo que he hecho aquí no fue simplemente codicia por su cuerpo. Los dioses del Olimpo hace tiempo que perdieron su antigua gloria,
y el viejo orden se está desmoronando. Intento encontrar, en nombre de todos los dioses del Olimpo, algún atisbo de cambio. Los pasos de Diana se detuvieron sin que ella pudiera evitarlo. Aunque la relación entre el reino divino y el mundo humano ya no era la misma que antes, seguían estando estrechamente conectados en cierto sentido. Si los dioses se enfrentaban a una crisis, la tierra probablemente también sufriría. Lentamente se giró, con los ojos llenos de dudas. Ya conoces la posible crisis que podría azotar el reino divino en el futuro. Zeus alzó la vista hacia las nubes brumosas que se extendían fuera de la cúpula del templo, y su expresión volvió a ser tranquila y silenciosa. Solo sé que los antiguos dioses acabarán siendo eliminados por el tiempo. Es un destino irreversible. Sin embargo, cuando Eris trajo información sobre Víctor, Zeus descubrió que era un individuo peculiar que no pertenecía ni al pasado establecido ni al futuro incierto. Una persona que no encajaba en ningún patrón conocido. La mirada de Zeus se posó en Diana, y algo se coló en su tono que casi sonaba a súplica. Te pido, hija mía, en nombre de todos los dioses, que continúes con este rito del héroe. Esperamos que tu alumno reciba divinidad y poder divino. Para él, tal vez no sea algo malo. Parecía estar presenciando cómo Zeus, el rey de los dioses, se humillaba por primera vez, y su rostro palideció ligeramente por la sorpresa. La mirada de Diana se posó en Víctor, que seguía tranquilo a pesar de estar cubierto de sangre, no muy lejos de allí, con los ojos llenos de incertidumbre. Mientras volaba por los aires con la columna de piedra, Víctor solo compartió con ella un plan general. Diana jamás esperó que Zeus se humillara hasta ocupar semejante posición. En comparación con los incontables años de autoridad que Zeus tuvo como rey de los dioses, esta fue una decisión enorme y difícil. Por un lado estaba su padre, con quien compartía lazos de sangre, y por otro, el legado divino del reino que había protegido durante muchos años. Al otro lado estaba su alumno, a quien le había dado todo lo que sabía, y el centro de todo este rito absurdo. Por primera vez, la Mujer Maravilla se vio atrapada en un dilema. Víctor levantó la mano de repente y saludó a Diana con la mano. Señorita Prince, siga su corazón. Usted es solo la cuarta parte del rito del héroe. Todavía tenemos una alternativa. La voz de Víctor estaba llena de confianza. Diana observó la calma y la confianza en los ojos de Víctor, y la lucha en su corazón se fue desvaneciendo poco a poco. Apretando los dientes con fuerza, Diana alzó la cabeza para mirar a Zeus, y su voz se volvió firme. Según los términos de mi juramento divino prestado en nombre del Rey de los Dioses, exijo la devolución inmediata de mi espada matadioses y mi escudo divino, y solo cuando esté completamente armado podré decir que lucho verdaderamente sin restricciones. Batuin. El asesino de dioses, que había sido colocado tranquilamente sobre el soporte de aleación, de repente comenzó a temblar violentamente. La hoja de la espada emitía una deslumbrante luz dorada en la oscura cabina, y el sonido del repiqueteo de la espada llenaba toda la aeronave. La mirada de Batman se agudizó y sus dedos teclearon rápidamente en la consola. La puerta de la cabina se abrió al instante, y una ráfaga de viento helado, cargada de un aura divina, irrumpió en el habitáculo. Déjalo ir. Le dijo en voz baja a Cyborg, que estaba a su lado. El asesino de dioses parecía tener voluntad propia. Se desprendió del soporte, transformándose en un rayo dorado que salió disparado de la aeronave y se dirigió directamente hacia el Monte Olimpo, en el norte de Grecia. La montaña del Monte Olimpo. Shazam se frotaba el brazo dolorido mientras flotaba junto a Superman. Ambos estaban preparados para reabrir la brecha. ¿Qué es eso? Shazam abrió de repente los ojos de par en par, señalando la luz dorada que se acercaba rápidamente desde la distancia, y su rostro se llenó de asombro. Los ojos azules de Superman se entrecerraron ligeramente, fijando la mirada al instante en la fuente de luz. No era otra que la espada matadioses de Diana. En un abrir y cerrar de ojos, la espada matadioses llegó a la montaña. La espada estalló con una intensa luz dorada, desgarrando la barrera espacial que Zeus había establecido, y una grieta estrecha pero estable en el espacio comenzó a abrirse lentamente. Ahora. Superman gruñó mientras introducía las manos en la grieta espacial que se suponía que desaparecería en un instante.
Sorprendentemente, no solo no se cerró, sino que además comenzó a ensancharse gradualmente. Shazam contemplaba la escena con incredulidad, su cerebro luchando por procesar lo que sucedía frente a él. Superman se atrevía a enfrentarse cara a cara con el poder divino de Zeus. Era una escena que jamás se había imaginado. Espera, si ese es el caso, ¿a qué distancia estoy realmente de Superman? Shazam me pareció un poco ridículo. La bendición de Zeus representaba una sexta parte de su poder, pero el simple hecho de tener esa bendición seguramente no se comparaba con el rey de los dioses. De repente, la voz de Batman resonó a través del auricular con una presión abrumadora que hizo que Shazam volviera en sí al instante. Te quedan 5 segundos. Shazam apretó el puño y el poder divino que había en su interior se desató con furia. Las instrucciones de Batman nunca se equivocan. Shazam. 700 piedras de poder igual a un capítulo extra. 60 reseñas igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.